Grabar. Entonces, pauta de laboratorio pasado. Laboratorio pasado vimos nosotros, o dejamos 3 ejercicios, de los cuales el primero era una secuencia de pasos, básicamente, para que ustedes determinen cuál era el valor que se iba a obtener en un momento dado. Entonces, si lo querían implementar, que era lo más fácil de hacer, lo que tenían que hacer era básicamente programar los pasos que se estaban indicando aquí. Dice, tienen 4 variables, las siguientes variables. Entonces, A igual a 6, B igual a 8, C igual a 4, D igual a 1. Asumimos que son enteros, porque en realidad no se indica qué tipo de datos son, pero se habla de sumar, por lo cual uno podría asumir que son valores numéricos, ¿sí? Y el entero es como el más simple de manejar en ese sentido. Luego, se crean 3 punteros, P1, P2 y P3. Luego, hay que hacer que P1 apunte a la variable A. ¿Cómo lo hacemos? Con el ampersand. Igualándolo a Ampersand A. Si lo igualamos a, nos va a dar un problema porque estamos asignándole a una cuestión que espera una dirección, le estamos asignando un valor. Tiene que ser con ampersand ahí. ¿Sí? P1 apunta a la variable A, apunta a la dirección de la variable A, y P3 apunta a la variable B. Y es básicamente lo mismo, pero cambiando las variables, el puntero P3 y la variable A, B. Luego, haga que P2 apunte a la dirección a la que apunta P1. ¿Cómo hacemos eso? P2 igual a P1, ¿Por qué? para que apunte a la misma dirección a la que está apuntando P1, ¿Y por qué no ampersand P1? porque si no estaría apuntando a la A la posición de la dirección. memoria donde se guarda El puntero. P1. Exacto, porque si nosotros ponemos ampersand P1, estaríamos apuntando a la dirección de memoria donde se guarda la dirección a la que apunta P1. Y eso no es lo que queremos. Entonces P2 igual a P1. Y luego de eso cambiamos el valor de C al valor de la suma, ¿sí? Entre el valor almacenado en la dirección a la que apunta P3, que es asterisco P3, más D. Le sumamos 1 a A, que es igual a decir A igual a A más 1 o A más, y luego de eso imprimimos el valor porcentaje I que se guarda en la dirección a la que apunta P2, que sería asterisco P2. Y esto es lo que nos arroja. 7. Alguien obtuvo, si obtuvieron ese valor 7, entonces están dentro de lo correcto. Caso contrario, ocurrió alguna cuestión o cometieron algún error en la parte de aquí arriba. Ahora, ¿qué es, digamos, lo interesante aquí? Lo interesante aquí es que la única variable que sufrió cambios fue A, ¿sí? Cuando P1 apunta a la dirección de A, entonces nosotros estamos diciendo que P1 está mirando a la variable A. Luego decimos que P2 apunta a donde apunta P1, o sea que P2 mira a la variable A. Y luego cuando le sumamos 1 a esa variable, se modifica. Todo lo demás estaba de más. Esta operación de aquí, por ejemplo, o esta otra operación de aquí, no tenían nada que hacer ahí. Lo único que importaba era que P1 apuntaba a A, P2 apuntaba a P1, por lo que P2 apuntaba a A, y a A se le sumaba 1, por lo que el valor iba a ser el valor original 6 más 1, 7. ¿Se entiende? Este es un tipo de ejercicio que podría venirles en la parte escrita de la prueba, por ejemplo. Así que traten de entender bien cómo funciona el asunto de los punteros, ¿sí? ¿Preguntas que tengan, dudas que tengan de esto? O sea que el resto era como un distractor. Obviamente. Pero ustedes no lo sabían en realidad, ¿eh? O sea, está bien que lo hayan implementado todo, porque al final ustedes no sabían o no tenían forma de saber qué cosa era, digamos, un distractor y qué cosa no. Al final eso, a menos que ustedes hubieran tenido clarísimo cómo funcionan los punteros, y ahí sí hubieran podido decir, este ejercicio lo único que nos importa es esta variable porque es la única que se está modificando y lo demás está de más. Si no lo programaron, podrían ustedes haber también indicado los pasos que hubieran seguido. Por ejemplo, acá, no sé, la variable A le asignamos 6, qué sé yo. Aquí podrían haber dicho, guardamos en P1 la dirección de A, por ejemplo, ¿sí? Esto también es válido. No necesitan haberlo implementado, pero
al final sí o sí tendrían que haber impreso el resultado, que en este caso era 7. Y eso. Pasamos entonces a al segundo ejercicio. Aquí nosotros tenemos un arreglo de enteros y tenemos que, usando punteros, retornar las posiciones del arreglo en las que está un número entero ingresado por el usuario. ¿Cómo podemos nosotros hacer este programa? ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que hacer para poder solucionarlo? Primero, voy a comentar aquí arriba este main. Lo hice con varios mains el laboratorio en la sección anterior, porque como había muchos ejercicios de mucho texto, entonces para no estar corriendo hacia arriba y corriendo hacia abajo, preferí que cada uno de los ejercicios tenga su propio main. Así que cuando ustedes lo revisen este archivo, si lo van a revisar para estudiarlo, tengan mucho cuidado de comentar los que no estén utilizando para que no les dé error. Entonces, aquí íbamos a tener una función. Posiciones. Posiciones creo que no. Entonces, bueno, esa función algo va a pasar, algo va a ser, algo va a tener dentro. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Primero, vamos a definir cuáles son los valores que vamos a necesitar en el main para pasárselos a la función. Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Hemos visto hasta ahora, cuando hemos ido trabajando, que lo que vamos a necesitar sí o sí es un valor n que va a definir el tamaño del arreglo y luego vamos a definir el arreglo mismo, que lo podemos definir con un tamaño arbitrario, por ejemplo 50. Ahora, algunas personas colocan aquí directamente el n, ¿sí? Esto es un error automático. ¿Por qué? Porque n no está definido. N puede ser 0, n puede ser 1000, n puede ser menos 199, lo que sea, y segmentation fault. Entonces, mejor asegurarse y colocar un valor arbitrario, como 50 o 100, qué sé yo. Yo pongo 50 siempre, si se han dado cuenta en los ejercicios que hacemos. Ya, y este es el arreglo de origen, ¿sí? Este es el arreglo en el cual yo voy a ingresar las cosas que voy a pasar a la función. Aparte necesito otro arreglo en el cual yo guarde las posiciones que yo vaya encontrando en la cuestión. Así que eso lo puedo crear aquí inmediatamente, creando otro arreglo que se llama resultados, por ejemplo. Y listo. Tenemos entonces el tamaño del arreglo original y tenemos el arreglo original y tenemos el arreglo donde vamos a guardar las posiciones. Ahora lo que viene es lo que venía en el archivo de main, en el archivo base, que era llenar arreglo. Bueno, llenar arreglo int, que es la función que está aquí, que por cierto, para poder utilizarla tenemos que invocarla aquí arriba, ¿sí? Con un include entre comillas arreglos.h. Y, ¿cómo se llama? Imprimir arreglo, llenar arreglo int. Esta de acá es, vamos a copiarla. Llenar arreglo int. Y lo que le vamos a pasar aquí es el n y arreglo. Lo segundo era llamar a la función posiciones, que todavía no hemos definido qué va a tener dentro, pero lo vamos a hacer ahora. Y lo tercero era imprimir. Esto de acá, ¿cómo se llamaba? Imprimir arreglo. Imprimir arreglo de int. Y esta de acá también recibía un n y también recibía un arreglo, que en este caso va a ser el arreglo de resultados, ¿sí? Sin embargo, esto va a fallar. Y vamos a ver por qué va a fallar en un rato, cuando terminemos de armar la función de arriba. Entonces, a la función posiciones, que va a encargarse de armar el arreglo con las posiciones en las que se encuentra el valor ingresado para el usuario, necesitamos pasarle parámetros. ¿Qué tenemos que pasarle? El arreglo que creó el usuario. Ya. O sea, guardar los valores. ¿Pero solo? ¿Cómo vamos a saber de qué tamaño es? Con el n también. Exactamente. Vamos a pasar el n, vamos a pasar el arreglo. ¿Qué más?
El arreglo de resultados, ¿no? El arreglo de resultados. ¿Qué más? Hay una cosita que falta ahí. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros ahí? Tenemos nosotros un arreglo y el tamaño del arreglo original y el arreglo final. ¿Pero qué cosa va a ser posiciones? Posiciones lo que va a hacer es, dado un entero ingresado por el usuario, devolvernos las posiciones en las que se encuentran. Entonces, ¿qué nos falta? El valor que va a ingresar el usuario, el entero, que lo vamos a pasar como parámetro también. Con eso venimos y los definimos aquí arriba. Voy a copiar y pegar aquí arriba y le vamos a pasar tipos. Si no colocan tipos aquí arriba, recuerden que automáticamente se vuelven enteros, ¿sí? Así que asegúrense de colocarlos como buena práctica. N para el tamaño del arreglo, el valor que vamos a ingresar y el arreglo donde lo vamos a guardar. Con esto estamos listos, excepto que, ¿qué nos falta? ¿El puntero? Así, pero antes del puntero nos falta algo más. Escanear los valores n y valor. Exactamente. Primero leemos los datos y llenamos el arreglo. Para poder llenar el arreglo, primero tenemos que conocer el tamaño del arreglo. Y eso lo hacemos con un porcentaje i, ampersand n. Entonces, con esto leemos el tamaño del arreglo y podemos llamar a la función llenar arreglo sin problemas, porque si no se nos iba a caer. ¿Sí? Luego tenemos que leer el valor a buscar y llamar a la función. Entonces aquí vamos a tener otro scanf. Y ese scanf, ¿qué va a guardar? Valor. Porque con eso vamos a tener ya el n, el valor, el arreglo, que lo llenamos acá, y el resultados, que es un arreglo donde vamos a guardar lo que sea que encontremos. ¿Sí? Y por último vamos a imprimir el arreglo de resultados. Y aquí este error se va a hacer más evidente cuando hayamos hecho la función de aquí arriba. Listo. Tenemos nosotros nuestro n, tenemos nuestro arreglo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes cuando tengan un arreglo y tienen que buscar un valor? ¿Crear un puntero? No, todavía no. Antes del puntero, ¿qué tienen que hacer? ¿Recorrer ¿Cómo? el arreglo? Recorrer el arreglo. Lo que les repito a todas las clases, recorrer el arreglo. ¿Y cómo lo recorremos? Definimos una variable y la inicializamos en 0 y luego de eso armamos un ciclo, en este caso, por ejemplo, un while, y mientras i sea menor que n, vamos a avanzar. ¿Sí? Y en alguna parte de ese while, al final probablemente, vamos a tener el i más más, que es el que va a hacer que avance, digamos, el ciclo y que tenga un fin, porque si no va a ser eterno. Listo. Tenemos ya nuestro ciclo. Recorremos el arreglo. Vamos a ir de la posición 0 a la posición n-1. Ahora tenemos que decidir qué cosa es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? El ejercicio dice, retorne las posiciones del arreglo en las que se encuentra un entero ingresado por el usuario. Y dice posiciones, y mucho cuidado con el índice, porque este es el índice 0, pero es la posición 1. Es la primera posición. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es preguntar sí, pero sí que. ¿Valor es igual a arreglo ni? Si valor es igual a arreglo de i, vamos a hacerlo primero sin punteros, después con punteros para que vean la diferencia, o la similitud en todo caso. Si valor es igual a arreglo de i, si el elemento que estoy buscando ingresado por el usuario es el elemento que estoy evaluando en el arreglo, en la posición i, ¿qué hago entonces? ¿Imprimo el valor de i más 1? No lo imprimes, lo guardas en otro arreglo. En realidad el ejercicio no era claro, ¿no? Decía retorne en vez de guarda en un arreglo distinto. Pero yo lo que quiero hacer es guardarlo en resultados. ¿Sí? Entonces, resultados de algo va a ser igual a algo.
¿Qué cosa voy a guardar acá? La posición, o sea, el I más 1. I más 1, exactamente. No I, porque I es el índice. Yo quiero la posición, que es el I más 1. ¿Y dónde lo voy a guardar? ¿En I? En I. Esto va a fallar. ¿Alguien sabe por qué? Yo tendría que crear una variable nueva porque se supone que se va a saltar espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, lo puede encontrar en el primer espacio, después en el tercero, después en el sexto. Exactamente. Si yo uso I para guardar algo, va a pasar esto. Si por ejemplo yo le ingreso 0 y 1, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, el arreglo, con el valor 1, lo que va a pasar va a ser, cuando I valga 0, ¿sí? Cuando I valga 0, no va a entrar acá. Y ahora I va a pasar a valer 1. Cuando venga acá, va a encontrar que el valor, que es 1, es igual a 1. Por lo tanto, va a entrar acá y en resultados de 1 va a guardar 2. Pero resultados de 0 puede tener cualquier cosa, basura o un segmentation fault. Entonces necesitamos una variable adicional, k, por ejemplo, que va a ir creciendo conforme vaya llenándose el nuevo arreglo. Entonces, dentro del if, vamos a sumarle 1 cada vez que agreguemos un valor. Entonces, si no es igual el valor, pues simplemente no entra el condicional y k no crece, pero i sí. Entonces, bueno, esto ya no es un error, ¿sí? Esto sirve, esto funciona. El problema que tiene acá es que está usando arreglo con corchetes y queremos usar punteros. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Usar aritmética de punteros acá. Asterisco, paréntesis, en vez del primer corchete que se abre ponemos un más y en vez del corchete que cierra, cerramos el paréntesis. Esto es el valor que se encuentra en la posición arreglo, ¿sí? Sumándole y posiciones. Cuando i valga 0, es el primer valor, el que está en la posición 0, en la dirección arreglo. Cuando i sea 1, va a ser el que está una posición a la derecha de arreglo, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo mismo acá, asterisco, abro paréntesis, este corchete se convierte en un más y el corchete al final se convierte en un paréntesis que se cierra. Entonces, en la posición K veces a la derecha de resultados, de la dirección original resultados, vamos a guardar el valor de i más 1, que es la posición. Ahora sí va a funcionar con punteros, ¿sí? Y esto va a funcionar bien. Pero ¿qué pasa? Pasa que si yo lo ejecuto, vamos a poner aquí, son 3, 6, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y le pongo el valor 1. Si yo ejecuto esto, no me va a imprimir 2. ¿Quién sabe qué me va a imprimir? Me va a imprimir 2 y basura, 5 espacios de basura. ¿Por qué? Porque está trabajando con puntero. Entonces el puntero los resultados, o sea, se van a imprimir como puntero y se va a guardar basura realmente en el... No, no es por eso. Es por el tamaño del arreglo, ¿no? Sí, es por el tamaño del arreglo. Fíjense en la línea 50. ¿Qué estoy imprimiendo? Estoy imprimiendo n caracteres. ¿Y cuántos caracteres tiene el arreglo resultados? K. K. Ah, Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que imprimir aquí abajo K. Pero K no existe aquí. ¿Qué puedo hacer para que K exista? retornarlo, quizás. Retornarlo, yo Retornarlo. creo. Exactamente. Entonces, una forma de hacer esto es exactamente eso. Retornar K. Pero para retornar K, yo tengo que hacer que esta función sea una función con tipo, en este caso entero. Y tengo que asignar en alguna parte, ¿sí? En alguna parte ese valor. Entonces declaro K como entero en el main y digo, K es igual a posiciones de n valor arreglo, bla, 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 y vuelvo a ejecutar el programa. Entonces 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 y me imprimió 2. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Y el valor 3. Y me imprimió 3 y 6. Funciona.
¿Preguntas que tengan, dudas que tengan de este ejercicio? Ninguna duda, ningún comentario, ninguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿De verdad? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo yo puedo saber, por ejemplo, cuándo definir y cuándo no definir un puntero? Porque, por ejemplo, en este caso, usted simplemente puso el puntero dentro del if, Ujú. pero anteriormente lo teníamos que definir. Por ejemplo, int, Es que puntero. recuerden que en clases anteriores les dije yo que los arreglos y las matrices siempre son punteros. Un arreglo, una matriz, una cadena es un arreglo y por lo tanto también es un puntero. Entonces, cuando tú estás declarando en los parámetros de la función, arriba, en la línea 26, tú estás diciendo que hay un puntero entero arreglo que va a guardar dentro 50 posiciones. Entonces, aquí abajo en el código, cuando yo llamo esto, funciona porque efectivamente esto es un puntero. Lo mismo con las matrices. Otra forma de hacer esto hubiera sido, por ejemplo, declarar un puntero que apuntara al arreglo también. Algunas personas lo hicieron de esa forma y asignaran, en vez de tener resultados, en vez de tener arreglo, en las líneas 29 y 30 tenían P1, P2. También es válido eso. Lo importante es que tengan claro qué es lo que apuntaba a qué. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Por parte no, profe. Vamos entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Voy a comentar este de acá para que no nos fastidie. Y vamos a pasar al siguiente. Entonces, dado un arreglo de enteros, un número y una posición ingresada por el usuario, construye un algoritmo que permita agregar un número en la posición indicada en el arreglo. Imprime el arreglo resultante desde el main. Aquí sí puse la restricción explícita. Debe usar punteros para resolver el problema. Está prohibido usar corchetes con índices. En otras palabras, no podían usar arreglo, corchete y, por ejemplo. Resulta que este ejercicio tiene una estructura muy similar al anterior. Es más, yo puedo llegar y copiar eso que está indicado ahí arriba y modificarlo simplemente para que se ajuste al problema que estoy tratando de resolver. Entonces veamos primero el main y después veamos la función. Int meter arreglo era, si no me equivoco. Y esta función es la que vamos a llamar aquí. Entonces, nosotros necesitamos, ¿sí? Para poder agregar, ¿sí? Agregar un número en una posición, nosotros necesitamos saber 3 cosas para iniciar. 4, bueno. ¿Qué son esas cosas? El tamaño del arreglo, el arreglo, ¿sí? La posición y el arreglo resultante. Entonces, aquí, ¿qué nos falta? ¿La posición? La posición. Y esa posición tenemos que declararla aquí arriba también en el main. Y también tenemos que declararla aquí arriba. Y eso lo vamos a hacer al tiro. Copiar aquí, pegar aquí. Int n, int valor, int posición, int arreglo. Y este arreglo tiene un tamaño. Int resultados. También podrían ponerle un asterisco, por ejemplo. Int asterisco resultados es una dirección de memoria, ¿sí? Es una dirección de memoria donde se está guardando algo. Y como aquí abajo nosotros le estamos pasando un arreglo, entonces básicamente estamos diciendo la posición del primer elemento del arreglo. También es válido. Pero para que no se confundan, lo vamos a dejar aquí como 50. Ya, entonces, tenemos aquí la lectura de el n. Tenemos aquí el llenado del arreglo. Tenemos la lectura del número, pero nos falta la lectura de la posición.
Y luego de eso tenemos la llamada, que también va a retornar un K, que es el tamaño del nuevo arreglo, que siempre va a ser, digamos, mayor que mayor que el arreglo original. Y luego tenemos la impresión, que aquí ya no va a dar error. Esto lo voy a borrar. Aquí arriba también, para que no se pregunten después por qué le puso error si funciona, qué está mal y va a ser que se trauman. Entonces, modificaciones mínimas en el main. Agregar una cuestión, una variable adicional, leer una variable adicional y pasarla como parámetro. Lo único que hice en el main. Todo lo demás se mantiene. Y ahora venimos aquí arriba, la función meter arreglo. Si nos fijamos antes, en la función que daba las posiciones, ¿qué teníamos? Teníamos un entero, teníamos un ciclo y teníamos un condicional. ¿Qué creen que vamos a tener nosotros aquí? Lo mismo. Definimos una variable, contador, i igual a 0, hacemos un ciclo, mientras i sea menor que n, o sea, desde 0 hasta n-1, vamos a hacer algo. ¿Y qué es ese algo que vamos a hacer? Y uy, aquí en alguna parte, un i más, porque el ciclo tiene que seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Piénsenlo un poquito, si es que no lo lograron resolver en algún rato. Nosotros tenemos un arreglo y vamos a agregar un valor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros desde el inicio hasta el final del arreglo original? O sea, yo corroboraría que estuviéramos en la posición a la que queremos cambiarle el número, por ejemplo, o agregarle el número. Sí, o sea, eso lo vamos a tener que revisar en algún rato. Y en alguna parte vamos a tener que tener un condicional que diga la posición en la que nos encontramos ahora, que es el índice más 1, ¿sí? Es igual a posición. Esto lo vamos a preguntar en algún momento, pero esto lo vamos a preguntar cuando querramos agregar el número. También podríamos verificar que el índice i sea igual a posición menos 1. Las dos formas son lo mismo. I más 1 igual a posición y EI igual a posición menos 1 son lo mismo. En uno le sumamos 1 a i y lo comparamos con posición, que siempre es 1 más que i, y en el otro le restamos 1 a posición para que tengan el mismo, para que apunten los dos al índice. Entonces, esto sí lo vamos a hacer. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en el caso normal? Por ejemplo, cuando estemos parados en la primera posición, ¿qué vamos a hacer? La vamos a copiar al arreglo del resultado, ¿verdad? Cuando estemos en la segunda, también. Cuando estemos en la tercera, también. Cuarta, quinta, sexta, séptima, décima, la que sea, vamos a copiar siempre. El único caso en el que vamos a hacer algo distinto es en este, cuando estemos en la posición indicada. ¿Sí? Entonces, aquí abajo lo que yo puedo hacer es colocar efectivamente resultado de algo es igual a arreglo de algo. ¿De qué? ¿Qué de qué? De ahí, de ahí. ¿Y dónde? ¿Aquí o aquí? ¿O en las dos? Yo digo que en ambas. Ah, pero no en ambas. Ah, Recuerda que el segundo arreglo va a tener mm, un tamaño distinto. Entonces, o sea, el tienes segundo va a tener razón. un tamaño distinto. Por lo tanto, tenemos que tener otro contador, que en este caso tendría que ser también un K, que tendríamos que definirlo aquí arriba. Entonces, de esta forma yo me aseguro que K y EI van a ser independientes, porque si no va a pasar lo que pasaba en el anterior. Cuando yo agregue un elemento al nuevo arreglo, voy a dejar de evaluar uno en el original para evaluar otro que está después. Me voy a saltar un valor, básicamente. Entonces, antes de nosotros hacer la comprobación, si nosotros queremos copiar el arreglo a el arreglo de resultados, este sería el proceso que haríamos. O sea, mientras i sea menor que n, vamos a hacer que el resultado de k sea igual a arreglo de i. Y le sumamos 1 a i y le sumamos 1 a k. Y con eso copiaríamos el arreglo original en el arreglo destino. Pero nosotros no queremos hacer eso, queremos agregar un valor. Entonces, cuando estemos en la posición en la que queremos agregar el valor, ¿qué hacemos? Yo primero guardaría el valor que tiene la posición en ese momento, ¿Dónde? en una variable, o sea, yo crearía una variable nueva y lo guardaría ahí. ¿Pero para qué?
No es necesaria en realidad. Tú lo que quieres hacer es, en el arreglo nuevo, en el arreglo de resultados, guardar ese valor que estás tú ingresando ahora. Entonces tú puedes hacer esto. Decir, resultados de K es igual a valor. Porque tú estás guardando en la posición K de resultados el valor ingresado. Estás guardando el valor en la posición indicada. Y luego tienes que sumarle 1 acá, porque has guardado algo. Pero no ahí. ¿Sí? No a I, porque I todavía no se ha agregado. I se va a agregar después. ¿Entienden la jugada? Cuando estoy en la posición en la que quiero guardar algo, guardo el valor en la posición, le sumo 1 al contador de resultados y luego guardo el I como si nada. K va a valer ahora 1 más que I desde este momento en adelante. Veamos si funciona. Ya lo entendí, yo lo había hecho de otra manera. Me equivoqué de botón. K y K, ya estamos. Bueno, y por supuesto tenemos que hacer la conversión de elementos a aritmética de punteros, ¿no? O sea, asterisco, paréntesis, borrar acá, poner más, paréntesis, asterisco, paréntesis, más, igual. Esta es una cosa que ustedes eventualmente se van a ir acostumbrando, ¿ah? Al principio cuesta, pero después se van a ir acostumbrando. Es una cosa bien, bien interesante cómo funciona esto de acá. Y ya, estamos. Probémoslo. Ejecutar. Oh, me dio un warning. ¿Qué warning me dio? Ajá. Tenemos aquí una función int que no retorna nada. Aquí deberíamos de retornar k. Igual que arriba. Ingresamos entonces 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 6. Y en la posición 5 vamos a ingresar, perdón, y el elemento 5 lo vamos a ingresar en la posición 5. Y lo hizo. 1, 2, 3, 4 y el 5 lo puso en la posición 5 y el 6 corrió 1 a la derecha. 4, 1, 2, 4, 5. 3 y 3. Y en la posición 3 agregó el 3. Funciona. Variantes de este ejercicio podrían ser, por ejemplo, ingresar un arreglo de números en una posición en otro arreglo. Por ejemplo, si yo tengo el arreglo 1, 2, 3 y digo en la posición 2 de ese arreglo, agreguen el arreglo 3, 4, 5, deberían de tener 1, 3, 4, 5, 2, 3. ¿Se entiende? Es una variante de esto. Por ejemplo, que podría venir en la prueba. No va a venir, pero podría venir en una prueba, ¿sí? O en una recuperativa o algo. Preguntas que tengan, dudas que tengan de este ejercicio. Era muy parecido al anterior, ¿eh? La lógica es la misma. ¿Podría explicar el funcionamiento de nuevo de la función, por favor? Por supuesto. Mientras yo esté en una posición distinta de aquella en la que yo quiero agregar el valor, lo que voy a hacer es simplemente copiar el arreglo original, el valor del arreglo original, en el arreglo de resultados. Cuando llegue a la posición en la que yo quiero insertar el valor, voy a agregar el valor en el arreglo de resultados. Y de ese momento en adelante, voy a guardar la posición I en la posición K, que es igual a I más 1. Hasta el momento, antes, o hasta el momento en realidad, en el que se cumple la condición de esto, que I sea igual a posición menos 1, K va a ser igual a I. ¿Sí? En la posición 0, I valía 0, K valía 0, y las dos van a valer 1. Entra, van a valer 2 en el ejercicio de K. En la posición 0, K e I valen lo mismo. Cuando llegamos a la posición 5, ¿sí? K vale ya no 6, perdón, ya no 4, sino 5. Y sigue valiendo 4. ¿Por qué? Porque yo le voy a asignar este 6. Si los dos valieran lo mismo, yo este 6 lo perdería. Y el arreglo que me devolvería sería 1, 2, 3, 4, 5. Y el 6 estaría no habido. Entonces, para evitar eso, es que el I no crece.
¿Sí? El I crece solamente cuando la posición es distinta. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Este ejercicio era básicamente copiar elementos de un arreglo a otro y en el caso específico de encontrar la posición que se estaba buscando, agregabas el valor y empezabas a copiar desde ese momento en la posición siguiente del arreglo. Hubiera sido lo mismo en teoría, ¿sí? Decir que a partir de este momento K sería igual a I más 1, ¿sí? Hay muchas formas en realidad de resolver esta cuestión, varias formas. Y bueno, acá retornamos el K, que es el tamaño del arreglo, para poder imprimirlo acá. Porque si pusiéramos acá el N, no nos imprimiría el arreglo completo. O sea, si yo pongo, por ejemplo, esto, 1, ¿cuánto era? 1, 2, 4, 5, con 3 y con 3, no me imprimiría el arreglo completo. Me imprimiría solamente los N primeros elementos. Y como K siempre es N más 1, se come el último. Por eso es importante también tener claro ese valor K a la hora de hacer ¿cómo se llama esto? La impresión. Ya, pasemos al siguiente. Este ejercicio de acá es fácil, así que no lo voy a resolver. Es cuestión de pasar nada más de armar, digamos, el caso. Es muy similar en todo caso al que está acá arriba. Lo pueden ustedes después tratar de armar. Y voy a comentar este ejercicio para no tener problemas con los que siguen. Entonces pasamos al ejercicio 2 del laboratorio, sección A. Considere un arreglo de enteros y una opción, 1 o 0. Construir un programa que usando punteros retorne las posiciones, ojo, no índices, en las que se encuentran los pares si la opción es 0 o los impares si la opción es 1. ¿Cómo creen ustedes que se solucionaría este ejercicio? ¿Podría yo copiar lo que está aquí Con el arriba? módulo de 2 y módulo de 3. Módulo 2 nada más, porque queremos ver módulo par. O sea, si es módulo 2 igual a 0, Claro. es par, y si no, no lo es. Copiemos lo que hicimos aquí arriba. Ching. Y venimos aquí y lo pegamos. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo para este ejercicio? Voy a necesitar solamente, ¿sí? Solamente el N, que me va a servir para recorrer el arreglo, el K, para el arreglo nuevo que voy a generar, y un valor, que va a ser en sí la opción, que le vamos a cambiar de nombre y en vez de valor le vamos a poner opción. ¿Sí? Aparte de eso, necesitamos los dos arreglos, el arreglo original y el arreglo de resultados. El proceso después de eso es casi el mismo. Llenamos el N y en base a eso llenamos el arreglo. Luego, pedimos que se ingrese la opción. Y finalmente, pasamos eso a la función que vamos a trabajar aquí. Que esta función también se llama posición, pero le vamos a poner otra cosa para que no nos dé problemas con la función de más arriba. Entonces, pongámosle posiciones, posición par impar. Y lo que va a recibir aquí va a ser prácticamente lo mismo, solo que va a recibir aquí la opción. Entonces, el tamaño del arreglo, la opción 0 o 1, el arreglo original y el arreglo de resultados. Esto es lo que va a recibir nuestra función par impar aquí arriba. Por supuesto, en alguna parte va a retornar K, que es el tamaño, digamos, de las cosas. Entonces, venimos aquí, rellenamos int n, int opción, int arreglo, aquí tiene tamaño arbitrario, 50, este también, y este también va a tener tipo int. Y estamos. Y vamos a copiar esto aquí y vamos a pegarlo aquí. Entonces, n para el tamaño del arreglo original, k para el tamaño del arreglo resultado, opción para determinar si vamos a ver pares o impares, el arreglo original, el arreglo de resultados. Leemos el tamaño del arreglo original y lo llenamos. Leemos la opción y ejecutamos la función. Y de paso calculamos el tamaño del arreglo resultado. Y luego imprimimos el arreglo resultado. Listo. ¿Qué hacemos aquí ahora?
en la función de aquí arriba? Posición par-impar. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se imaginan que vamos a hacer? Primero recorrer el arreglo. Recorrer el arreglo. Definimos nuestras variables, i igual a 0. Ya sabemos que vamos a necesitar una k también, así que la ponemos directamente y armamos nuestro ciclo. Mientras i menor que n, vamos a hacer algo. Y al final, retornamos k. Y aquí viene lo divertido. Aquí es donde viene lo que vamos a tener que hacer. Estamos recorriendo el arreglo. Si la opción es 0, tenemos que regresar las posiciones de los elementos pares. Si la opción es 1, tenemos que regresar las posiciones de los números impares. ¿Qué tendríamos que colocar aquí entonces dentro del while? Un if. Un if. ¿Y qué va a tener ese if ahí? Si opción es igual a 1, si es igual a 0. Exactamente. Si opción es igual a 1, va a ser algo. Y si opción es igual a 0, va a ser otra cosa. Voy a colocar el 0 arriba. Entonces, con esto nos aseguramos de que solamente funcione el programa si le ingresamos un 0 o un 1. Si le ingresamos un -1, no va a hacer nada. Si le ingresamos un 10.000, tampoco va a hacer nada, porque solo va a funcionar con 0 y solo va a funcionar con 1. Y no le ponemos else tampoco, porque no lo necesitamos. Como son solo dos valores, no es necesario hacer más. ¿Podría haberse solucionado esto con un case? Podría. ¿Sí? Y en el caso de que el valor sea erróneo, podríamos haber dado un mensaje de error también. Pero no se hizo nada más. Fantástico. Ingresaron la opción 0. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que ver la posición de los números pares. ¿Qué hacemos? Otro if. ¿Y qué ponemos en ese if? Que si el valor donde se encuentra ahora en la posición del arreglo, con el módulo de 2 igual a 0, se agrega a resultado. Y arreglo de i, módulo 2 es igual a 0, significa que es par. Entonces, el resultado de k va a ser igual a i más 1, la posición en la cual se encuentra el valor que estamos analizando. ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahora? K más más. Porque tenemos que sumarle 1 acá, porque hemos agregado un valor en resultados. Y terminando los dos ciclos, tenemos que sumarle 1 a el if, a la i, perdón. Caramba. Para que el ciclo pueda continuar. Y es esto, básicamente. Es esto. Entonces, convertimos esto a puntero. Convertimos esto a puntero. Convertimos este también a puntero. Y copiamos y pegamos esto mismo en la parte de abajo. Aquí arriba tenía que ser igual a 0. Aquí abajo, ¿qué tendría que ser para que sea impar? Para que agreguemos solo los impares. Distinto. Distinto de 0. Y aquí abajo, ¿varía en algo o no? No, queda igual. No. Y este sería el programa. Ejecutamos. 0, n, son 2, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Y le ingresamos 0. 1, 3 y 5. Ejecutamos de nuevo. 5, que es el número, el n. 0, 1, 2, 3, 4. Y le ponemos 1 para las posiciones de los impares y me retorna 2 y 4. La posición 1 es par. La posición 2 es impar, la imprime. 2 es par. 4 es impar. 3 es impar, la posición 4 la imprime. 4 es par. La posición 5 no la imprime, no la guarda. Eso. Y ahí está el ejercicio. Muy parecido al anterior también. ¿Preguntas que tengan respecto de este? Es chistoso porque siempre en la sección A, cuando les enseño los ejercicios de ustedes, dicen que los de ustedes estaban más fáciles. Y en algún caso que les enseñé a ustedes ejercicios de los otros, dijeron que los de ellos estaban más fáciles que los de ustedes. Así que es chistoso ver cómo reclaman por eso. Es como que uno siempre ve las cosas más fáciles cuando las ve solucionadas. Pero cuando uno las tiene que hacer en el rato, siempre son difíciles.
el 0 no se considera ni par ni impar. El 0 se considera par en este caso, porque 0 porcentaje 2 da 0. Por eso da la posición 1. Mira, aquí tengo yo 5, 0, 1, 2, 3 y 4. Y le ingreso 0. Entonces aquí me dice la posición 1, que es el 0, posición, no índice, es par. 2, que es la posición 3, lo considera también par. Y 4, que es la posición 5, lo considera par. Diferenciar bien posición de índices, ¿sí? Hay varias personas que han caído con eso en la prueba, digo, en el laboratorio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí todavía en este ejercicio les puse ojo, no índices, ¿sí? Para que no caigan. Con el laboratorio anterior no tuve esa consideración, a ellos los lancé tal cual. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿y cómo sería con índices? ¿Cómo así con índices? O sea, quitando esto, o sea, poniendo aquí arreglo. Quitándole En el aquí ojo que usted puso. sí, quitándole aquí el i, el más 1 al i. En ese caso guardaría los índices. Entonces yo guardo, por ejemplo, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y pongo la opción 1. Entonces me debería imprimir los índices de los números que están en posiciones impares. Entonces el 1 está en el índice 0 y es impar, me va a imprimir 0, me va a imprimir 2 y me va a imprimir 4. 0, 2 y 4. Entonces como yo pedí posiciones, sumamos 1 al i que estamos guardando y nos va a dar la posición. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la diferencia. Ah, vale, profe. Muchas gracias. Sí, era cuestión de quitar una cuestión nada más. A veces un programa es eso. Le contaba yo a la sala anterior que yo no aprendí a programar en el primer semestre, en el segundo semestre. En mi primer año yo lo pasé programando por fuerza bruta. Que yo probaba las cosas y con suerte me salían y a veces no me salían y buscando en internet soluciones y adaptándolas y todas las cuestiones, porque yo no sabía programar. Yo aprendí a programar recién en tercer semestre, en el curso de, creo que era algoritmos y estructuras de datos, creo que se llamaba así, no me acuerdo, estructuras de datos, no me acuerdo cómo se llamaba ya, tantos años. En ese curso lo dictaba un profesor que a mí me caía antipático, chistosa la vida, porque él es uno de los pocos amigos que tenemos peruanos acá en Chile, él vive también acá en Chile, ese profesor que me enseñó a mí. Él vino a hacer el doctorado y ellos recomendaron a otros amigos que vinieron antes que nosotros y estos amigos nos recomendaron a nosotros. Y acá se armó una especie de colonia de egresados de la Universidad Nacional de Trujillo que estamos en docencia en universidades. José se llama, José Saavedra, enseña en la de los Andes, creo que era, no me acuerdo, una de esas que está ahí en el cerro, en la zona de los ricos. Su esposa enseña en la USACH. El otro amigo Iván, que es al que ellos invitaron, enseña en la de Chile. Yo enseño en la de Talca. Y bueno, mi esposa se dedicó a la empresa y la esposa de Iván también trabaja en la universidad, pero ella todavía no está trabajando acá en Chile, está embarazada, así que está tomando su tiempo, parece. Y así con la vida. Entonces, este profesor a mí me caía muy mal porque era muy exigente y no explicaba bien las cosas. Él esperaba que tú supieras las cosas o que las hubieras investigado o aprendido por tu cuenta antes de llegar a clases. Y llegó el primer día de clases y puso 3 ejercicios en la pizarra y dijo, todos van a salir a resolver estos ejercicios de manera distinta. Y era con nota, una evaluación sorpresa en la primera clase del curso. Entonces, hasta ese momento yo no sabía programar, como les digo. Yo lo que hacía era modificar código para tratar de que funcione. Quitaba una I, ponía una K, no sé, ponía una J. ¿Qué pasa si a este contador le sumo 1? ¿Qué pasa si le resto 1? ¿Qué pasa si en vez de hacer esto, guardarlo acá, lo guardo allá y así? Y tarde o temprano me salía el ejercicio o me salía parcial. A veces yo no tenía el resultado completo, pero sí tenía parte del resultado o un valor muy cercano. ¿Sí? Y eso igual me daba nota. Entonces yo pasaba raspando esos cursos, pero los pasaba, pues, ¿no? Así. Entonces, en este curso de este profesor, él empezó a sacar gente a la pizarra y la gente salía, pues, ¿no? Y resolvía el ejercicio. Y el hecho de ver soluciones distintas para un mismo ejercicio hizo que algo me haga clic en la cabeza.
Y con eso, con ese evento específico de la evaluación, el miedo de la evaluación y el hecho de ver a otra gente escribiendo sus soluciones en la pizarra, recién yo aprendí a programar como tal. En ese momento yo aprendí qué diablos era un índice formalmente. En ese momento yo aprendí por qué era importante manejar un valor que pudiera recorrer un arreglo. En ese momento yo entendí cómo diablos funcionaba el cochino quicksort que habíamos hecho antes. En ese momento. Entonces, a ustedes les va a pasar probablemente algo similar. Hay cosas acá que ustedes no van a saber por qué están ocurriendo, ¿sí? Y eso es normal. Eso es normal. O sea, les va a costar, probablemente posiblemente podrían terminar pasando el curso a las justas o te podrían no pasarlo también, pero sepan que eso es algo normal. Es un proceso, es parte, digamos, de la vida. En algún momento, de aquí en adelante, ustedes se van a dar cuenta de algo que va a hacer que hagan clic también en su cabeza y van a aprender a programar, van a entender el porqué de la programación. ¿Sí? Eso es algo muy distinto para cada persona. Es muy distinto para cada persona. ¿Sí? Algunos de ustedes ya saben programar hoy. Algunos de ustedes ya entienden cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Pero a otros les cuesta todavía. Lo importante es que pregunten. ¿Sí? Reúnanse entre ustedes también para conversar. Solucionen problemas en grupo. No les estoy diciendo cópiense. Les estoy diciendo armen grupos de estudio. Si 2 o 3 personas no saben cómo diablos funcionan los ciclos, de repente si se juntan, lo descubren, ¿sí? O si se juntan con una que sí sabía, les puede enseñar también. Eso es algo que se podía lograr hasta cierto punto con la presencialidad, hasta cierto punto, porque igual los computines somos ermitaños, pero que ayudaba igual el hecho de tener a alguien ahí con quien trabajar. En la universidad, nosotros formábamos grupos de estudio también. Trabajábamos en grupos de estudio nosotros. Yo me juntaba mucho con un grupo de chicas que les decían las vinibol, los fastidiosos del aula, les decían las vinibol, porque había un comercial de pelotas que el lema era vinibol provoca patearlas. Y como las odiaban porque eran exitosas, porque sacaban buenas notas, les decían las vinibol. Y estas chicas, estudiábamos con ella y otro compañero más, éramos como que nos reuníamos siempre para tratar de resolver ejercicios, cálculo, física, matemática discreta y eventualmente también geometría, que fue un curso que yo me eché muchas veces. Entonces, este proceso, digamos, de estar yo ahí en la biblioteca, leyendo libros, mirando lo que hace la otra gente, preguntándole a gente que sí sabía cómo hacer las cosas, cómo se hace, me ayudó a mí a pasar cursos. Porque hay cosas que yo ni siquiera sabía por qué se hacían, pero yo sabía que había que hacerlas, ¿sí? Y eso es importante, ¿sí? Es importante saberlo. Es importante saber que ustedes no necesitan conocer de todo, pero tienen que saber qué es lo que necesitan hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que cumplir para poder lograr el objetivo? También llegó un punto en la conversación en el que yo les decía que en computación, contrario a lo que muchos de ustedes creen, no todo es programación. Ustedes necesitan saber programar, ¿sí? Pero no necesitan dedicarse a programar. Yo no soy un buen programador. Yo solo sé programar y ni siquiera bien, ¿eh? O sea, yo no programo tan bien. Igual yo me confundo cuando hago las cosas, igual me cuesta ver algunas cosas, pero yo soy suficientemente bueno, ¿sí? Capaz, digamos, como para ir y buscar en Internet cómo solucionar mis problemas. Mi fuerte en sí es ingeniería de software. Yo me dediqué, ¿sí? Me especialicé hasta cierto punto en el proceso de desarrollo de software. Entonces, donde yo ahora brillo, ¿sí? Es en la parte en la que yo no toco código. Yo lo que hago es armar, sacar requisitos, ¿sí? Hacer diseños básicos, planificar cosas, estimar cosas. Eso es lo que yo hago mejor. El profiling también me va súper bien. Es una de las cosas que más me gustan de la computación, decidir qué persona puede trabajar en qué equipo de acuerdo a sus fortalezas y debilidades, qué cosas puede hacer, qué roles puede cumplir. Eso es algo que ustedes pueden llegar a hacer eventualmente. Hay gente, por ejemplo, que se dedica también solamente a bases de datos. ¿Sí? No programan formalmente, sino que se dedican a hacer scripts en bases de datos, que algunos dicen que es igual que programar, pero en realidad es ligeramente distinto. Hay una sintaxis, un lenguaje,
pero la estructura es la misma para todo y solamente hay que tener claras cuáles son las uniones. No hay que pensar en que un ciclo por acá, que un ciclo por allá, ni nada. Todo es cuestión de armar las cosas en el lenguaje de script y ya. Hay gente que se dedica a hacer este análisis de algo, de imágenes, por ejemplo, o de bases de datos de algo, de videos, de qué sé yo, en el que ustedes no necesariamente necesitan saber programar, sino que más bien necesitan saber usar componentes que ya están construidos. ¿Sí? Entonces, en eso ustedes descargan una librería o algo, ven qué parámetros se usan y llaman a la cuestión y la cuestión trabaja sola. ¿Sí? Y ustedes solo se encargan de hacer el análisis, por ejemplo. Entonces, computación no es solo programar, pero ustedes necesitan tener esa base. Es por eso que en el curso se lleva Python en primer semestre, después se lleva C, que es un lenguaje distinto, y después van a llevar Java. ¿Sí? En algoritmos algoritmos, ¿cómo es? Pensamiento algorítmico, no me acuerdo cómo se llama el siguiente curso. No sé qué lenguaje van a llevar, creo que Java, pero o creo que ni programan ahí, creo que hacen puro análisis de complejidad y esas cosas. Y eventualmente en programación avanzada van a trabajar con Java, ¿sí? Y eventualmente también en HCI, y me parece que en metodologías van a trabajar un poco con PHP o con HTML. Entonces la idea es que ustedes van a ir viendo distintos lenguajes, digamos, para que ustedes se vayan acostumbrando a trabajar en ambientes distintos, a trabajar en entornos distintos y que puedan eventualmente aprender por sí solos, por sí solas, a trabajar en lenguajes aparte. Una cosa, por ejemplo, que normalmente digo yo también aquí, es que yo, o sea, en construcción de software, cuando ustedes lleguen a construcción de software, ustedes van a tener sí o sí que trabajar con ¿cómo se llama esto? Páginas web. Van a tener que hacer desarrollo web, pero nadie les va a enseñar a ustedes a hacer desarrollo web. Entonces ustedes van a tener que aprender por sí mismos, porque parte de los aprendizajes que ustedes llevan hasta ese momento es entender el core de la programación, ¿sí? El core de el desarrollo de programas. Entonces, con eso ustedes pueden utilizar en teoría cualquier herramienta, en teoría, ¿sí? Entonces, algunos se van a especializar en frontend, algunos se van a especializar en frontend, algunos se van a especializar en backend, otros se van a especializar en base de datos, qué sé yo. Cada quien va a tomar su camino eventualmente, ¿sí? Y eso, básicamente, como lección así de historia de vida. En Python trabajan en lenguajes y paradigmas. En modelos abstractos me parece que van a trabajar con C también, para ver los algoritmos de cubrimiento, el Kruskal y el Dijkstra. Entonces ahí depende, ahí van a ver programación, pero no es tanta como el análisis algorítmico, el análisis de complejidad, cosas más abstractas que requieren fórmulas matemáticas, y la implementación es más que nada llevar estos modelos a algo que se puede ejecutar eventualmente. Cómo revisar un arreglo que tiene 10.000 atributos y que tenga, no sé, 60.000 filas. ¿Cómo lo harían? Pues lo tienen que partir, tienen que ver técnicas para manejar eso y esas cosas. Pero eso no es todo, como les decía, en computación. Hay más por detrás. Gestión de proyectos tecnológicos, por ejemplo. Pueden aprender a gestionar proyectos, pueden especializarse en eso también, armar, digamos, constructores de proyectos. Pueden especializarse también en redes, manejo de redes. Ahí lo que tienen que programar también es la configuración, básicamente, de los componentes de la red, de las capas, y los scripts para el manejo, la ejecución, la creación de los sockets y esas cosas. Pero fuera de eso, es más que nada trabajar con las topologías y la interacción entre los elementos. ¿Sí? Si se dedican a seguridad, ahí sí, por ejemplo, tendrían que programar un poco más porque tendrían que construir programas, wrappers y cosas que envuelvan el código. Entonces, es muy amplio el ámbito de la computación. Es bastante amplia la gama en la cual ustedes se podrían desempeñar. Y eso con la
programación. Vamos viendo el último de los ejercicios. ¿Tienen algún comentario, algo que quieran preguntar, comentar respecto de lo recién mencionado? El recreo. Déjame terminar este ejercicio y les doy el recreo. Bueno, este ejercicio en realidad es muy similar a los anteriores, en el sentido de que tenemos también un arreglo y tenemos también una lectura de datos. Entonces, efectivamente, yo puedo llegar y copiar lo que tengo arriba y esto va a funcionar de la misma manera. Entonces, tengo un n, tengo un k, tengo ya no una opción, sino un valor, que es el valor que va a ingresar el usuario, el número que se va a sacar del arreglo, y tengo el arreglo de inicio y el arreglo de fin. Tengo el n, que es el tamaño del arreglo, tengo el arreglo, y vamos a leer aquí no la opción, sino el valor. Y nuestra función que vamos a definir aquí arriba se va a llamar int sacar arreglo. Y va a recibir una serie de parámetros y eventualmente va a retornar el k, porque así lo hemos definido nosotros. Entonces, sacar arreglo. Y venimos acá y copiamos y pegamos aquí arriba. Int n, int valor, int arreglo, tamaño 50, resultados, tamaño 50. Y aquí dentro vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora en todos los casos. Definimos i igual a 0, definimos k igual a 0, los contadores que van a recorrer nuestros dos arreglos, y vamos a recorrer el arreglo desde i hasta n. En alguna parte de esto sumamos una i y aquí vamos a hacer algo que todavía no sabemos qué es. ¿Qué es aquello que vamos a hacer aquí? Preguntar si recorriendo el arreglo el número es distinto del valor. Guardar los resultados. Si es distinto, lo vamos a agregar en el otro arreglo. Entonces, si valor, ¿sí?, es distinto de arreglo de i, o sea, si el elemento que estamos analizando ahora es diferente del valor que queremos sacar, lo copiamos en el nuevo arreglo. Resultados de k. Y esto va a ser igual a arreglo de... Y aquí le sumamos 1 acá porque estamos guardando algo en resultados, pero no ahí porque no lo estamos agregando ahí. Y luego de eso le agregamos ahí fuera de eso porque es el caso en el cual son iguales. Si son iguales, pasamos al siguiente valor del arreglo original y no copiamos nada en el arreglo secundario. Entonces esto lo convertimos en puntero. Esto también, asterisco, paréntesis, suma, paréntesis, asterisco, paréntesis, suma, paréntesis. Y debería estar listo el programa. Entonces, 3, 6, 7. 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6. Y le ingresamos el número 5 para sacarlo y me retorna 1, 2, 3, 4, 6. Sacó el 5. Probemos con el de abajo. 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 3, 5. Y le pasamos 3. 1, 2, 4 y 5. Funciona. Con una pequeña modificación. Fíjense que la lógica del algoritmo es la misma para todos. Es la misma. No ha variado. Es exactamente lo mismo que estamos nosotros manejando desde el ejercicio 2 de ustedes, pasando por el 3, el 2 del otro laboratorio y el 3 del otro laboratorio. Los 4 tenían la misma base. Cuando ustedes tengan un arreglo o una matriz, lo primero que tienen que hacer es recorrerla. Y dentro de lo que están ustedes recorriendo, tienen que determinar qué es aquello que van a operar y operarlo. Y eso sería. Preguntas de este ejercicio. Dudas que tengan y nos vamos a recreo si no. Creo que ninguna. Creo que ninguna también. Entonces,
Tomémonos un descanso. Nos vemos a las 6:10, ¿les parece? Bueno. Perfecto.